Vemos acá conceptos de generadores polifásicos, que constituye una de las aplicaciones de la corriente eléctrica más usuales. La mayor parte de la energía eléctrica se genera y distribuye como corriente alterna trifásica, en lugar de monofásica por las siguientes razones. El costo de transmisión es menor en comparación con un sistema monofásico de la misma potencia y voltaje. Un generador trifásico tiene un 180% más de capacidad que un generador monofásico de igual tamaño físico. La tensión y potencia monofásica están fácilmente disponibles desde un sistema trifásico, simplemente conectando cualquier par de conductores. Un generador de corriente alterna trifásica está diseñado para producir energía trifásica al incorporar más bobinas en el estator alrededor del rotor. Las tres bobinas están espaciadas equitativamente a 120 grados dentro del estator. Las bobinas del inducido están conectadas de manera que el generador tenga tres voltajes de salida separados, que difieren en fase por 120 grados. Lo más característico de los sistemas trifásicos es que las líneas utilizan 3 o 4 hilos, 3 fases más el neutro, y con lo que se pueden obtener dos tensiones diferentes. Alimentar una carga con corriente monofásica o trifásica tiene diferencias clave en términos de costo y eficiencia, que deben ser consideradas. Aquí están las principales ventajas de utilizar corriente trifásica en lugar de monofásica. 1. Eficiencia de transmisión y distribución. Trifásica es más eficiente para transmitir grandes cantidades de energía a largas distancias, ya que reduce las pérdidas de potencia y utiliza menos material conductor. Para la misma cantidad de potencia, los cables trifásicos pueden ser más delgados y, por lo tanto, menos costosos que en los sistemas monofásicos. Monofásica requiere conductores más gruesos para transmitir la misma potencia, lo que aumenta el costo del cableado y la infraestructura de distribución. 2. Capacidad de carga. Trifásica. Un sistema trifásico es capaz de alimentar cargas mayores con el mismo tamaño de generador o equipo que uno monofásico. Esto se debe a que distribuye la potencia de manera más uniforme entre las tres fases, proporcionando más potencia de manera más constante. Monofásica. Para alimentar grandes cargas, necesitaría equipos más grandes o complejos, que se vuelven menos eficientes y más caros. 3. Costo de generación. Trifásica. Un generador trifásico puede producir más potencia que uno monofásico del mismo tamaño. Además, una vez instalado, la producción de energía trifásica es más económica, ya que ofrece un 180% más de capacidad, sin un aumento proporcional en el tamaño físico del generador. Monofásica. Generar la misma cantidad de energía requiere un generador más grande o más costoso para compensar la menor capacidad de transmisión. 4. Simplicidad en el equipamiento eléctrico. Trifásica. Muchos equipos industriales, especialmente motores eléctricos, son más simples y eficientes cuando se alimentan con corriente trifásica. Los motores trifásicos no necesitan componentes adicionales, como capacitores o interruptores de arranque, lo que reduce costos de fabricación y mantenimiento. Monofásica. Los motores y otros equipos monofásicos son más complejos y requieren más componentes, como capacitores para arrancar, lo que incrementa tanto el costo inicial como el de mantenimiento. 5. Flexibilidad en la alimentación de cargas. Trifásica. A partir de un sistema trifásico, se puede obtener fácilmente energía monofásica, al usar dos fases. Esto permite alimentar tanto cargas trifásicas como monofásicas desde la misma fuente de energía, lo que es beneficioso para instalaciones industriales mixtas.
Monofásica. No se puede obtener trifásica a partir de monofásica, sin equipos de conversión costosos. 6. Reducción de picos de corriente. Trifásica. La potencia suministrada por un sistema trifásico es constante a lo largo del ciclo, lo que reduce las fluctuaciones de corriente y, en consecuencia, el estrés en los componentes del sistema. Esto prolonga la vida útil de los equipos conectados y disminuye el riesgo de fallos eléctricos. Monofásica. Los sistemas monofásicos tienen fluctuaciones en la corriente suministrada, lo que puede aumentar los picos de corriente y generar un mayor desgaste en los equipos. Resumiendo conceptos, alimentar una carga con corriente trifásica es generalmente más rentable a largo plazo, cuando se consideran los costos de infraestructura, eficiencia, capacidad y mantenimiento, especialmente en aplicaciones industriales o en situaciones donde se requiere transmitir grandes cantidades de potencia. Decíamos que lo más característico de los sistemas trifásicos es que las líneas utilizan 3 o 4 hilos, 3 fases más el neutro, y con lo que se pueden obtener 2 tensiones diferentes. En la imagen se muestra el aspecto de una línea de corriente alterna trifásica. Los conductores marcados con los números 1, 2 y 3 pertenecen a cada una de las 3 fases del sistema. El conductor marcado con el número 0 pertenece al neutro. En esta línea se han conectado tanto receptores trifásicos como monofásicos. Se puede comprobar experimentalmente que en un sistema trifásico existen 2 tensiones diferentes. Así, por ejemplo, si tomamos un voltímetro y medirnos la tensión que existe entre cualquiera de las fases y el neutro de un sistema de distribución de baja tensión, por ejemplo, en el cuarto de contadores de un edificio de viviendas, obtendremos un resultado de 220 voltios. Sin embargo, si medimos la tensión que aparece entre cualquiera de las fases, comprobaremos que existe una tensión de 380 voltios, aunque estos valores pueden variar según el país. De aquí se deduce que en un sistema trifásico existen en una misma línea 2 tensiones diferentes. También se puede comprobar que la tensión entre fases es el valor de raíz de 3 veces mayor que la que aparece entre las fases y el neutro. El hecho de que en una misma línea tengamos 2 tensiones resulta muy ventajoso, ya que, por ejemplo, podemos utilizar la tensión más elevada en el sector industrial y, por seguridad, la tensión más baja en el sector doméstico. La energía eléctrica generada por las empresas de energía, para su uso en hogares y negocios, se produce en su totalidad como trifásica. Luego, las 3 fases se dividen mediante 3 transformadores separados, en energía monofásica, para 3 subdivisiones diferentes o 3 clientes distintos. Algunas empresas utilizan energía trifásica para impulsar grandes motores. Los motores trifásicos no requieren tanto mantenimiento como los motores monofásicos. Los sistemas trifásicos consiguen transportar la energía eléctrica con un ahorro considerable en la sección de los conductores. Todas estas ventajas hacen que en la actualidad toda la energía eléctrica se produzca, transporte, distribuya y consuma en forma de corriente alterna trifásica. Generación de un sistema de corriente alterna trifásica. Para conseguir una corriente alterna monofásica, se hacía girar una espira en el seno de un campo magnético fijo. En un sistema trifásico, se hacen girar 3 espiras en torno a un eje común en el seno de un campo magnético. Estas espiras se sitúan repartidas equitativamente sobre un núcleo cilíndrico de chapas de hierro, es decir, cada 360 grados dividido 3, que es igual a 120 grados. La corriente puede pasar desde las espiras al circuito exterior,
por medio de un sistema de anillos colectores y escobillas frotantes. Al moverse cada una de las espiras en el seno del campo magnético, se inducirá en cada una de ellas una fuerza electromotriz senoidal, del mismo valor, eficacia y frecuencia. Al estar situadas cada espira 120 grados en el rotor, cada una de las fuerzas electromotrices inducidas quedan desfasadas temporalmente entre sí, también 120 grados eléctricos. Como se puede comprobar en los diagramas vectoriales, la suma de las tres fuerzas electromotrices es cero en cualquier momento. Esto constituye una de las características principales del sistema trifásico. En los alternadores modernos, se sitúan las tres bobinas en el estator, evitando así el complejo sistema de anillos colectores para la extracción de la gran energía eléctrica que se produce en las mismas. Las tensiones son del orden de los 10 a 20 kilovoltios y las corrientes de hasta cientos de amperios. En el rotor se sitúa un potente electroimán que, al ser alimentado por una corriente continua, genera el campo magnético. En su movimiento de rotación, el campo magnético corta los conductores de las tres bobinas consecutivamente, induciendo en las mismas las tres fuerzas electromotrices desfasadas entre sí 120 grados. Conexiones en estrella y delta. Conexión en estrella. En lugar de tener 6 conductores saliendo del alternador trifásico, uno de los conductores de cada fase puede conectarse para formar una unión común. En este caso, el estator se conecta en configuración estrella, o WIE. La imagen muestra una conexión en estrella. El conductor común puede o no salir de la máquina. Si se trae hacia afuera, se denomina neutro. Una ventaja del neutro es el equilibrio de la carga entre todas las bobinas. El neutro actúa como un circuito común de retorno para las tres fases, manteniendo un equilibrio de voltaje entre las cargas. No fluye corriente por el neutro cuando las cargas están equilibradas. El sistema trifásico de 4 conductores se utiliza ampliamente en la industria y en los sistemas de alimentación de corriente alterna para aeronaves. Conexión en delta. El estator trifásico también puede conectarse en una configuración delta. En un alternador conectado en delta, un extremo de una fase se conecta con el inicio de otra, y el final de la tercera se conecta con el inicio de la primera. Los tres puntos de unión se conectan a los cables de línea que conducen a la carga. La imagen muestra una conexión en delta. Cuando las fases del generador están conectadas correctamente en delta, no fluye una corriente significativa dentro del bucle delta, cuando no hay carga externa conectada al alternador. Si alguna de las fases se invierte con respecto a su conexión correcta, se produce una corriente de cortocircuito dentro de los devanados en estado sin carga, lo que puede causar daños a los devanados. Para evitar conectar una fase al revés, es necesario probar el circuito antes de cerrar la conexión delta. Esto se realiza conectando un voltímetro o un cable fusible entre los dos extremos del bucle delta antes de cerrarlo. Los extremos del bucle delta nunca deben conectarse si hay indicación de corriente o voltaje apreciable entre ellos cuando no hay carga conectada al alternador. Describimos a continuación las relaciones entre los voltajes y corrientes de línea en una conexión en estrella de un alternador. 1. Relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. En una conexión en estrella, los voltajes de línea son los voltajes entre las terminales de las fases conectadas entre los conductores de línea, mientras que los voltajes de fase son los voltajes entre las fases individuales y el neutro. 2. Relación entre la corriente de línea y la corriente de fase. En una conexión en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase.
Esto se debe a que cada conductor de línea transporta la corriente de la respectiva fase. 3. Corriente en el neutro. Si las cargas en las tres fases están perfectamente balanceadas, la corriente por el neutro será cero, ya que las corrientes de las tres fases se suman vectorialmente y se cancelan. Sin embargo, si las cargas están desbalanceadas, habrá una corriente por el neutro. La magnitud de esta corriente dependerá del grado de desbalance de las corrientes de fase. Esta configuración en estrella es común en la generación y distribución de energía, ya que permite tanto el uso de voltajes más altos en los conductores de línea para la transmisión eficiente, como la utilización de un conductor neutro para cargas monofásicas cuando es necesario. En una conexión en triángulo o delta de un alternador, las relaciones entre los voltajes y las corrientes de línea y de fase son distintas a las de la conexión en estrella. Aquí se describen las relaciones clave. 1. Relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. En una conexión en triángulo, los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Esto se debe a que cada conductor de línea está conectado directamente a los terminales de las fases del alternador. 2. Relación entre la corriente de línea y la corriente de fase. En una conexión en delta, las corrientes de línea y las corrientes de fase están relacionadas por un factor de raíz de 3. La corriente de línea es mayor que la corriente de fase, ya que cada conductor de línea transporta corriente de dos fases diferentes. 3. Corriente en el neutro. En una conexión en delta, no hay conductor neutro, ya que las fases están conectadas en un bucle cerrado, sin un punto de conexión común al que se pueda referir el neutro. Por lo tanto, la corriente de neutro es inexistente en esta configuración. La conexión en delta es común en aplicaciones industriales y sistemas de potencia trifásica, ya que puede soportar cargas desequilibradas y continúa funcionando incluso si una fase se interrumpe. Además, esta configuración es útil cuando se desea obtener un mayor valor de corriente en la línea, a partir de corrientes de fase más pequeñas. La diferencia clave entre la conexión en estrella y en delta está en cómo se distribuyen las corrientes y los voltajes, lo que hace que cada una sea más adecuada para diferentes tipos de aplicaciones. Una vez que disponemos de un sistema trifásico, podemos conectar al mismo cargas conectadas entre sí, en triángulo, en estrella, o incluso cargas monofásicas conectadas entre fase y neutro, o entre fases. En los primeros casos, se tratará, en la mayoría de las ocasiones, de cargas trifásicas equilibradas como, por ejemplo, motores trifásicos, hornos trifásicos, entre otros. Las cargas monofásicas vendrían constituidas por lámparas y todo tipo de receptores monofásicos. En el caso de cargas monofásicas, es recomendable repartirlas de manera equilibrada entre cada una de las fases, ya que de lo contrario, se produce un desequilibrio en el sistema. Este desequilibrio genera diferentes corrientes por cada fase, lo que puede afectar notablemente la estabilidad del sistema y provocar un sobrecalentamiento de los conductores o disparos en las protecciones. En sistemas estrella, además, el desequilibrio puede generar corrientes significativas en el neutro. En sistemas trifásicos equilibrados, las conexiones en estrella y triángulo son las más comunes. En una conexión en estrella, cada fase de la carga está conectada a un punto común, denominado neutro. Y la corriente de fase es menor que la corriente de línea, mientras que en una conexión en triángulo, las fases de la carga se conectan directamente entre las fases del sistema, haciendo que las corrientes de línea
sean mayores que las corrientes de fase. Estas conexiones son ampliamente utilizadas en motores trifásicos, donde la estabilidad y la eficiencia son factores clave. A nivel de potencia, la potencia trifásica en cargas equilibradas conectadas en estrella o triángulo es siempre igual y se calcula de manera similar, tomando en cuenta tanto las corrientes de línea como los voltajes. La ventaja de estos sistemas es que, a diferencia de sistemas monofásicos, permiten distribuir la potencia de manera más eficiente y reducir las pérdidas en la transmisión. Esperamos que el tema te resulte de interés. Si es así, esperamos que te suscribas y nos des un like, y que compartas el video. Muchas gracias.